¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Mucho gusto, soy el Padre José Pre Martínez, sacerdote eudista, y como siempre, acompañándote en la meditación del Evangelio de la palabra de cada domingo. Hoy, primer domingo del tiempo de la Cuaresma, y en él se nos propone hoy la Iglesia escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 13. Para poder entender el Evangelio de hoy, que es el primero que tradicionalmente la Iglesia coloca, que es el que conocemos de las tentaciones de Jesús, después de haber iniciado el miércoles de ceniza con el capítulo 6 de Mateo, donde nos habla de las tres grandes prácticas del tiempo de la Cuaresma, que era la limosna, la oración y el ayuno. Hoy, en este itinerario cuaresmal, escucharemos las tentaciones de Jesús. Tentaciones que tienen que ver también muy con nuestra vida. Pero cabe aclarar lo que realmente el texto bíblico nos quiere mostrar hoy. Hoy lo primero que debemos de comprender es que estas tentaciones de Jesús tienen un papel muy mesiánico. Es como diciendo, ¿qué clase de Mesías elige ser Jesús? ¿Qué Mesías quiere ser? Tanto que estas tentaciones que se proponen es lo contrario a lo que Dios tiene en su plan. El diablo propone un camino muy humano, muy en el que tú y yo muchas veces ante la seducción hemos caído. Jesús no, porque el camino que Jesús entiende de su mesianismo es un camino de obediencia, entrega, sacrificio y humillación. El hombre vive lo contrario de esto. Por eso Jesús hoy va a estar en este camino, en esta vía tan difícil en el que él tendrá que escoger qué tipo de Mesías quiere ser. Recordemos que en la época de Israel habían diferentes pensamientos del Mesías e incluso muy ambiguos, dados como con un perfil más sociopolítico e incluso religioso, un poco transgiversados de lo que realmente es el Mesías. En el Evangelio se nos trazan algunos caminos, como por ejemplo entender que las tentaciones que Jesús vive son muy en camino a lo que el pueblo de Israel vivió en los 40 años en el desierto. E incluso también estas tentaciones están muy relacionadas a las tentaciones de la creación en Adán. Obviamente vamos a ver en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3, este tipo de tentaciones que va a vivir Jesús son las mismas que vive Israel, Moisés, cuando tuvieron hambre, que pidieron el maná, y Dios le envió el maná, cuando están ante el poder, el conflicto, y la tercera, que terminaron dejando de adorar a Dios por adorar a un becerro, a un becerro. Y son estas mismas tentaciones las que Jesús hoy el tentador le coloca. 40 días en el desierto es un número que podríamos decir es un tiempo de interiorizar y de ir al corazón. Y Jesús va a esto. En la cultura judía, estos 40 también significa el número 40, la plenitud de la vida. Jesús va a vivir plenamente un camino en el que decidirá ir a su interior y a su corazón y ver qué hay en su corazón. A esto, muy queridos hermanos, también tú y yo estamos llamados a vivir estos 40 días para reflexionar, para llegar a la plenitud desde el principio hasta el fin. Y lo tercero que puedo entender también es que estas tentaciones no solo Jesús las va a vivir en el desierto, tanto que el Evangelio termina diciendo, concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Y Jesús las va a volver a sentir. Va a sentir la tentación en su ministerio, va a sentir la tentación en la agonía del huerto, va a sentir la tentación en la cruz. E incluso cuando le dicen, ¿dónde está tu Dios? Te ha abandonado. Sálvate a ti mismo. Busca y piensa en ti, primero tú. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces nosotros también vivimos las tentaciones? Y claro, cabe notar que las tentaciones llegan en momentos en que nos sentimos solos, en momentos en que sentimos dificultad, en momentos en que pasamos situaciones difíciles.
ahí es cuando también somos tentados. Y también nos dicen, piensa en ti primero, deja de pensar en los demás. Pero bueno, vayamos a las 3 tentaciones del Evangelio de hoy. La primera, algo sencillo, el hambre. Por esta fue tentado Adán también. Allí sucumbe ante esta tentación. El hambre como una necesidad, como algo, le dice el diablo, Dios te ha dado poder para que transforme esta piedra en pan. Jesús pudo haberlo hecho. Creo que nadie estaba viendo la escena y Jesús, sintiendo hambre, pudo haberlo dicho. Bueno, sí, hagámoslo. Pero no, Jesús sabe que el poder que se le ha dado no es un poder para sí mismo, para buscar para sí. Es un poder en el que tendrá que convertirlo para los más pobres, para los más necesitados. Y pienso en la multiplicación del pan, cuando allí sí multiplica el pan para todos. No piensa para sí. Y nosotros tenemos también esta tentación. Una tentación en el que en la vida social, en la vida política y en la vida religiosa pasa. El poder que se nos ha dado lo usamos para a sí mismo. Y se nos olvida que se nos ha dado para servir a los demás. No es para nosotros. No es para nosotros, es para servir a los demás. La segunda tentación de los gobiernos, los reinados. A veces pienso cómo el mal dirige también y coloca personas que solo buscan el beneplácito propio. Aquí está la tentación del poder y del tener, que son muy frecuentes en nuestra vida. Como siempre digo, poder sin amor es esclavitud. Poder con amor es servicio. Tener sin amor es pobreza. Tener con amor es generosidad. La tercera tentación, está dada en la adoración. Adórame. Y pon a prueba a Dios. Pon a prueba a Dios. Y así nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Y Jesús lo va a experimentar. ¿Dónde está tu Dios? Y Él lo va a decir, Eloí, lemat sabatani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sabemos bien que está orando el Salmo, no está renegando contra Dios. Pero siento yo en el corazón que en esta tercera tentación que Jesús vive, no podemos poner a Dios a prueba. Yo estoy seguro, casi que seguro, que cuando sea apropiado o necesario, Dios siempre está allí. Te lo digo yo que esta semana que he vivido, he visto la mano de Dios en muchas personas que quisiera mencionarlas aquí, pero el tiempo no nos da. Ellas saben quiénes son, amigas, personas, ángeles, en los que siento que ahí es cuando Dios más está. Cuidado. El enemigo pide a Jesús que se arroje de lo alto, porque si es verdad que Dios lo ama, no lo dejará caer. Y Jesús nos enseña, en cambio, a ser hijos, adultos, que llevan en el corazón la certeza de que somos amados por Dios. Y esa certeza siempre la llevo en mí, porque siento que Dios siempre me ama. Hermanos y hermanas, Jesús nos enseña a responder abandonándonos y poniéndonos con confianza en los brazos del Padre en este domingo que hemos meditado las tentaciones. Que hoy el Señor también nos aparte de toda tentación y nos libre de todo mal. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí y yo rezo por ti.